Dicen que las segundas partes nunca son buenas. El día de hoy vamos a comenzar Efesios capítulos 4, 5 y 6, que tiene que ver con la segunda parte de este libro. La primera parte de este libro hablaba de doctrina, 100% de doctrina, en todos los aspectos a vivir y por haber. La segunda parte del libro de los Efesios habla exactamente de la vida cristiana, de la vida, cómo nosotros deberíamos llevar la vida. Ahora, es interesante ver que el apóstol Pablo, en estos últimos 3 capítulos de Efesios, va a comenzar a introducirse en varios aspectos de la vida de las personas. Tiene que ver con la parte matrimonio, con la parte hijo, con la parte trabajo, con la parte relacionarse en la iglesia, cómo relacionarse en la iglesia. Y va a comenzar hablando en primer lugar de su condición. Y en la primera de ellas la podemos ver como dice que él era un preso en el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo se presenta nuevamente como preso, como lo hizo anteriormente en el libro de Efesios. Él se presenta como un preso. Él dice, preso en el Señor. Ahora, él era un preso en el Señor por amor a los gentiles, por amor a los judíos. Era un preso en el Señor por amor a Cristo, pero también era un preso de Roma porque él estaba en ese momento preso. Y él su condición de preso la vuelve a repetir por una razón. No olviden en qué condición estoy, porque lo que viene tiene que ver cómo debemos vivir nuestra vida cristiana a pesar de la condición en la cual estemos, ya sea en la abundancia, en la riqueza, en la pobreza, en la libertad o en la esclavitud. Y es muy interesante que nosotros entendamos esto. No importa la circunstancia en la cual nosotros estemos, siempre debemos saber de que nuestra condición está ligada siempre al Señor. No hay una forma de desligarse. Estamos unidos permanentemente, no importando la condición. No importando cómo nosotros estemos, siempre somos presos o esclavos, o como se diría la palabra esclavo, doulos en el original, doulos que es esclavo por amor. Por amor nosotros estamos cercanos al Señor. ¿Por qué nos reunimos? Porque estamos presos, cautivados por la persona de Dios cada día. Y así se presenta Él. Él se presenta como un preso. Y llama la atención que en este versículo 4, versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, y escucha esta frase, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra os ruego en el original es parakaleo o paracleto, la misma palabra que se ocupa para el acompañante del Espíritu Santo, es la misma que se ocupa acá, que significa me pongo junto a ustedes. Os ruego, dice, os ruego, me pongo junto a ustedes, porque lo que yo quiero decirles es algo muy, muy importante. Os ruego. ¿Os ruego para qué? Para ocupar el lugar de ustedes, porque voy a ayudarles en la vida cristiana, en lo que viene. Y el término que ocupamos de paracleto es el mismo del Espíritu Santo. En pocas palabras está diciendo el apóstol Pablo, así como el Espíritu Santo está con ustedes, lo está acompañando en todo momento, yo también les voy a acompañar en este momento, en este tramo que tiene que ver con el caminar de nuestra vida cristiana. Os ruego. Ese ruego no es un ruego cualquiera, es un ruego que nace del corazón de un hombre que ama a Dios. Un ruego hermoso, un ruego de
una súplica interior, un desahogo personal, a donde él dice, yo me presento delante de Dios y les ruego, les animo, les reprendo y les voy a explicar lo que significa vivir una vida cristiana. Esta misma súplica la encontramos nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por la misericordia de Dios, que cada día presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. La vida cristiana tiene que ver no con un momento específico de la vida, sino que es todos los momentos. Todos los momentos. Cada día nuestra relación con el Creador debe ser una relación constante. Por eso dice, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten cada día delante del Señor de la mejor forma posible. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada en cuanto a la oración? ¿Cuántos de nosotros practicamos lo que escuchamos? ¿Cuántos de nosotros practicamos el hecho de esta semana tener un tiempo diferente en cuanto a la oración? Les digo una cosa, me afectó mucho. En lo personal, cuando uno predica acerca de la oración, pasan dos cosas. Uno, te avergüenzas porque no pasas el tiempo suficiente orando muchas veces. Y dos, te reprende y te ayuda a poder mejorar tu relación con Dios. No olvide esto. Su principal responsabilidad como hijo de Dios es invertir tiempo en la oración. Hoy día me desperté a las 5:30 de la mañana, no tengo idea por qué. Y mientras me desperté dije, bueno, ¿qué hago? Me fui a leer, me fui a mi baño a leer y leía mi devocional. Y una de las cosas que me llamó la atención leyendo hoy día, no está aquí, pero se los voy a contar. Dice, estaba leyendo Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos, dice 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también os lo hará. ¿Por qué le leo esto? Porque sin querer queriendo, yo creo que obra del Espíritu Santo, este mismo pasaje, que no lo tenía en mis notas, está relacionado con la predicación de hoy día, con nuestro andar en santidad. Os ruego por la misericordia de Dios, os ruego por amor a Dios, que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. ¿Qué significa esto? Que yo he sido llamado para un andar digno, un andar que vaya acorde con el Creador, con Dios. La conducta y la vocación o llamamiento deben tener un equilibrio. ¿Qué significa esto? Que yo como hijo de Dios debo tener una conducta y una vocación equilibrada de acuerdo a quien es mi gran capitán o mi gran Dios o mi gran Señor. Yo no puedo ser menos en mi vida cristiana. Yo no puedo deshonrar a la persona de Cristo. No debo deshonrar a la persona de Cristo. Es tan triste ver que la iglesia hoy en día se ha convertido en un centro social, se ha convertido en un lugar de reunión misceláneo, donde ya la Biblia no se habla, donde la oración no es primordial, donde la comunión entre los hermanos, la visitación entre los hermanos o la preocupación por los hermanos no se ve, donde el cristianismo deja de ser, amor hacia los demás deja de ser.
Por eso hay que tener un equilibrio. Y dice, os ruego por la misericordia de Dios que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados para algo. ¿A qué hemos sido llamados? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Y sabe cuál es nuestro propósito en la vida? Nuestro propósito en la vida es ser santo. Y te voy a explicarte después lo que significa esto. Ahora, dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros fuimos llamados por Dios de una forma muy especial y nos llamó ¿a qué? Nos llamó de un reino mundano, del pecado, a un reino celestial. Lo vimos en el capítulo 2 de Efesios. Hemos sido trasladados, hemos sido llamados, tenemos un propósito. Nuestro propósito principal es ese, estar participando de un reino de la mejor forma posible. Ahora, el origen del llamado de Dios es el Evangelio, lo que predicamos, las buenas nuevas. El objetivo, tener una vida en santidad. Ese es el objetivo que nosotros debemos tener. O sea, hemos sido llamados por Cristo, hemos sido separados de las tinieblas, pasamos a la luz y el objetivo principal, ¿cuál es? Es que nosotros vivamos vida en santidad. Pero ¿qué significa vivir vida en santidad? Significa ser hipócritas, no abstenernos de todo, alejarnos de todo el mundo, vivir enclaustrado, vivir diciéndole a todos o a todos que no, criticar lo que dice la otra persona que no me gusta porque no está de acuerdo a mi, entre comillas, santidad. No, no tiene que ver con eso. Y aquí se los voy a explicar más adelante. ¿Qué es lo que significa realmente ser santos y vivir dignamente la vida cristiana? Segunda de Tesalonicenses 2:14, en cuanto a lo mismo dice lo siguiente, a los cuales llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados por el evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria, para poder estar siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Ese es el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana no es construir grandes edificios, no es tener una bonita banda, no es ser un pastor famoso, no es tener un grupo de jóvenes gigantes. No, el objetivo de la vida cristiana es que nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que Cristo tiene para nosotros. Tan simple como eso. Ahora, el llamado de Dios es fiel. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Hemos sido llamados. Confía en que ese llamado es fiel y que Dios te va a cuidar. Dice en la oración del Padre Nuestro, que nosotros podemos leer, dice, aléjanos de tentación, líbranos del mal. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero nosotros no tenemos que tampoco exponernos a la tentación, sino que debemos estar resguardándonos. Que es lo que dice 1 Timoteo capítulo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz, aquellos que aman la obra del Señor. Huye de las pasiones juveniles. Huye de todo aquello que a ti te está alejando o te está distrayendo. Huye. Ahora, el verdadero sentido de la vocación. Para nosotros vocación es inclinación, tendencia, afición o apego a alguna cosa. Esto no tiene nada que ver, muy por el contrario. Debemos entender que la vocación es simplemente esta, ser dignos del objetivo con que fuisteis llamados. Esto no quiere decir que nosotros tengamos una inclinación natural hacia los propósitos de Dios. ¿Escuchaste bien? La vocación que nosotros tenemos es ser dignos del objetivo con el cual fuimos llamados. Pero nosotros no tenemos la tendencia a eso. Dice que nuestra tendencia siempre es al mal. Porque dice que el bien que quiero hacer,
ese no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Nuestra tendencia es siempre ir al mal. ¿Y cuál es la defensa para eso? Lo que estudiamos la semana pasada, oración, de rodillas. La única forma en que nosotros enfrentemos la vida que nosotros estamos viviendo nosotros en este momento es sumergirnos en la oración. Sumergirnos. Y hemos sido llamados por Dios, la vocación, a vivir esta vida cristiana de la mejor forma posible, dignamente. Dignamente. Y escucha esto y póntelo en tu disco duro. Ser digno significa ser una persona irreprensible. Que nadie diga nada de ti. Que nadie te acuse de nada. Que nadie tenga que decirte o humillarte o cuestionarte tu conducta. Tu conducta moral, personal, familiar, en tu trabajo. Que tu conducta siempre esté a la altura de la persona de Cristo. Menos no se puede. En los negocios, los que tienen negocios, siempre cuidar tu negocio. Ayer estaba instalando unas cámaras de seguridad, porque eso es lo que yo hago aparte, y había que colocar 6 cámaras. Yo coloqué 5 porque el frío que hacía ya me tenía mal. Trabajando en la intemperie, le dije, mira, el lunes te instalo la sexta, yo no puedo más, dije, está muy frío. Y me dice, ¿te pago ahora o te pago, o cómo lo hacemos? Págame el lunes, no te preocupes. Y me dice, ¿pero te puedo pagarte ahora? No, ni págame el lunes. Y él me dice, señor, es que yo contraté a unos señores que me cobraron anticipado y nunca me vinieron a hacer el trabajo. Les pagué el anticipo, me ha pasado tantas veces. No, me dije, no te preocupes. Aún en los negocios, cuidarse. Siempre cuídese de eso. El diablo es diablo. Y el diablo siempre va a querer meter algo en tu negocio. Deshonrar tu negocio y deshonrarte a ti. A los que tienen negocio, que acá hay muchos que tienen. Sigamos hablando en cuanto al verdadero sentido de la vocación. 1 Corintios 1:26 dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículos siguientes está hablando que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabe algo, querido? Ninguno de nosotros fue llamado por Dios porque es más bueno que Cristo. Ninguno de nosotros fue llamado por Dios por la conducta irreprochable. Fuimos llamados simplemente porque somos pecadores miserables que necesitamos de la gracia de Dios. Nada más. Ninguno fue llamado porque haya sido el number one. No, ninguno. Todos nosotros, todos hemos sido llamados por Dios por una necesidad que tenía nuestro corazón de un Salvador. Por eso dice, simplemente nos escogió, nos llamó por una vocación. Para que seamos, esta vocación la podamos nosotros vivir cada día. Nuestra vocación no es porque seamos mejores que otros, muy por el contrario. La Biblia dice que los necios escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nuestra vocación es porque Dios permitió simplemente que nos inclináramos hacia Él, nada más. Él lo permitió. Vocación. La vocación es el destino señalado para los que oyen el llamado. ¿Escuchaste? Una persona que tiene la vocación esta es simplemente porque escuchó el llamado. El próximo domingo vamos a predicar el Evangelio. ¿Quiere que la gente conozca a Cristo? Venga, vamos a predicar el Evangelio. El pastor va a predicar el Evangelio. Los que van a cantar van a predicar el Evangelio. ¿Por qué lo hacemos? Simplemente para que la gente escuche el llamado y para que ellos tomen esta vocación y puedan tener vidas que honren a Dios. Gálatas 5:13.
dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es muy común escucha esto: si somos salvos y la salvación no se pierde, entonces puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. La respuesta a eso es la siguiente: eso es un engaño del diablo. Y si tú piensas de esta forma, dudo que seas salvo, ya que un hijo de Dios se comporta de acuerdo al llamado o a la vocación que Dios hizo por él. Por eso el apóstol Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y dice: solamente que no uses esa libertad para desbandarte. Soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera, no pierdo la salvación. Lo he escuchado tantas veces, algunos justificando su miserable vida. Y siempre digo, para mí que tú no soy hermano, no te alcanza ni para primo. Así de simple, ni para primo te alcanza. Porque veo eso. Nuestra libertad que nosotros tenemos no es para hacer lo malo, muy por el contrario, es para honrar a nuestro Dios. La libertad que nosotros tenemos es tan maravillosa. Cuando cantamos de repente, hay libertad, porque nuestra libertad se vive libres de la esclavitud del pecado. Seguimos pecando, sí, pero estamos libres de la condenación del pecado. Y eso es algo maravilloso. Ahora, te voy a dar en este momento los 3 componentes de la santidad. La palabra santo significa, en su original, ser apartado. Que Dios me aparta. ¡Pum! Me aparta. Pero ¿sabes algo? Cuando uno habla de santidad, algunos piensan en una aureola, unas alitas, un traje blanco, caminando así como en el espacio. Dice, o piensa en un santito. ¿Se ha dado cuenta, no? Que casi todos los santos que aparecen en la estampita salen así, con cara de, aquí estoy, ¿ah? Vengan a mí. No, pero fíjate que la santidad es algo práctico. La santidad es tan práctica que nosotros tenemos que vivirla de una forma práctica. La primera, Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí están los 3 componentes. Los 3 componentes de la santidad. Hechos capítulo 20, versículo 19 dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Cuál es la primera componente de la santidad? Humildad. Exactamente, ser humilde. La humildad es lo opuesto al orgullo. Nuestro andar debe de ser en humildad. La Biblia nos muestra el camino para que vivamos en humildad. ¿A cuánto nos cuesta ser humildes? ¿A cuánto nos cuesta tener ese toque? En algo que seamos mejores, en algo que tengamos más. Mi hijo juega bien al fútbol, es que hijo de tigre, ¿no? Si, juega como el papá. Anda, si el papá era más malo, no le pegaba ni las canicas. Siempre sacando orgullo. Oye, ¿tu esposa es guapa? Oh, sí, muy guapísima, la verdad. Se fijó en mí porque yo soy un Brad Pitt. ¿Ah? Orgullo. Vea lo que dice la Biblia con respecto a esto. Romanos 12:3. Digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, escucha aquí, que no tenga más alto concepto
de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con qué, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues, cada uno de nosotros no tenga más alto, dice, no tenga más alto concepto de sí. Sabemos que no somos, pero también recuerda siempre esto, sabemos de dónde fuimos rescatados. Y cuando yo recuerdo de dónde fui rescatado de mi antigua vana manera de vivir, debo decir, gloria a Dios, porque fui rescatado. Que no tenía esperanza y hoy la tengo. No tenía gracia y ahora la tengo. No era salvo y ahora lo soy. Escucha bien esto. Cada uno de nosotros debe mirarse a sí mismo con cordura. Cordura, con equilibrio, balance. Pero nos cuesta. Nos cuesta ser humilde. A todos nosotros. Todos nosotros tenemos un argentino guardado en nuestro corazón. No sé. Viví 3 años allá, así que los quiero, los amo, pero sí, es complicado. Todos nosotros tenemos algo. El mejor ejemplo de humildad, podemos decir que es Cristo, sí es Cristo. Mira lo que dice Filipenses 2, 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escucha ese verbo, se humilló. Habla de que fue algo voluntario, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. La humillación de Cristo fue extrema. Te hago la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la humildad de nosotros, piensa usted que la humildad, que la vida, repito, piensa usted que la vida de humildad que nosotros debamos vivir debería ser tan extrema como la de Cristo? ¿O piensa que solo Él debió vivir este tipo de humildad? Repito, ¿usted cree que la humildad de Cristo, ya que fue extrema, solo la vivió Cristo? ¿Deberíamos vivir la misma humildad de Cristo? Deberíamos, ¿no? Pero ¿cómo debería ser? De una forma consciente. Se humilló a sí mismo. En pocas palabras está diciendo, baja un escalón. Para ganar a una persona para Cristo, ¿debo humillarme? Bajo un escalón. Si alguien me ofendió, y escuche bien esto, si alguien me ofendió y para restablecer esa relación necesito humillarme y bajar un escalón, baja ese escalón. Suena difícil, porque todos somos orgullosos. Para vivir una vida en santidad, siempre debemos bajar un escalón. Siempre debemos humillarnos. Siempre debemos nosotros pensar en el bien de la otra persona y no en mi bien. ¿Somos egocéntricos? Sí lo somos. ¿Pensamos en nosotros siempre? Pensamos en nosotros siempre. Pero escucha bien, si Cristo voluntariamente se humilló a sí mismo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo no puedo llegar a ese punto de decir, pasa mucho en los matrimonios, pasa mucho en las relaciones de pareja, donde se pelean por cualquier motivo, razón, circunstancia, y a veces pasan semanas
semanas en que no se hablan, semanas en que duermen juntos y no se tocan, semanas en que ella le deja la comida en la mesa y ella se va a otro lugar. Me ha tocado verlo. ¿Por qué? Porque ninguno está dispuesto a bajarse un escalón. En nuestras relaciones con la familia, en nuestras relaciones en los trabajos, debemos nosotros entender que nuestra relación, escucha bien esto, nuestras relaciones deben ser siempre que yo estoy abajo y él está arriba. El prójimo arriba. ¿Sabes por qué? Porque a veces te va a tocar a ti. Te va a tocar a ti que alguien baje el escalón por ti. Que alguien se humille por ti. Por cuidar la relación, por cuidar la amistad, por cuidar cualquier cosa. Y cuando eso sucede, se siente lindo. Siente lindo. Haz que otro sienta lo mismo. Humildad. Segundo, mansedumbre. Ser manso es ser amable, gentil. La palabra en griego es parautetos, que viene la palabra mansedumbre. Colosenses 3:12 habla acerca de esto. Dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nótese algo en estos versículos. Todo esto lo que se leyó acá, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, tienen que ver con una conducta del creyente. El creyente debe ser misericordioso, debe ser benigno, debe ser humilde, debe ser manso y debe ser paciente. ¿Quieres que te diga algo? Eso es casi imposible. Es casi imposible. Pero fiel es Dios, que dice la Biblia, el que os llama. Solo Dios puede suplir eso imposible. Solo Dios puede darte las fuerzas para suplir la imposibilidad de ser un hombre benigno, gentil. Gálatas 6:1 dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Espíritu de mansedumbre. ¿Sabes lo que significa eso? Significa ser paciente y amoroso. Yo crecí en una iglesia donde el púlpito muchas veces se usaba para denostar a las personas. Yo crecí en una iglesia donde muchas veces, cuando te ponían en disciplina, te avergonzaban. Crecí en una iglesia donde muchas veces veía más espíritu de temor y terror que espíritu de mansedumbre. Y es triste cuando estás en iglesias así. Porque el apóstol Pablo es claro. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, castigadle avergonzándolos con el espíritu y la vara y la espada que se los fue dada. ¿Dice eso? No dice eso. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y después dice, considerándote a ti mismo, sea, baja el escalón, considérate a ti mismo,
porque tú también puedes ser tentado. ¿Te das cuenta? La iglesia no es un lugar de enjuiciamiento. La iglesia no es un tribunal o una corte. La iglesia es un hospital de pecadores que necesitan de la comunión entre hermanos y necesitan de una relación entre hermanos para fortalecerse los unos a los otros. Yo en lo personal, en los estatutos de la iglesia, si usted se va a los estatutos y ve el tema de la disciplina, estamos hablando de ahí de pecados morales más que nada, pero no de estupideces. No porque no te bañabas, te van a disciplinarte, o porque tenías la cabeza sucia, estupideces. Nunca, escucha bien esto, es un consejo personal que te doy, pastoral, nunca pierdas el tiempo apuntando y castigando a otros sin considerarte a ti mismo primero. No lo hagas. Considérate a ti mismo. Sé manso. No crítico, por favor, no sean críticos. Es que no tuvo que hacer eso, es que tenía otra actitud, es que lo que hizo. Críticos. Todo le parece mal. Es verdad, a veces, lamentablemente, la gente comete pecados, pero para eso vamos a tener que castigarlos más y avergonzarlos más. No es justo. Fíjate que Moisés fue considerado un hombre manso. El número 12:3 dice lo siguiente: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sabes tú que era manso? Pero también se enojó con Israel cuando Israel pecó. En Éxodo 32, si tú lees el pasaje, lees la declaración y tú te pones a leer la declaración de Moisés y no se ve un hombre manso, pero un hombre manso. Un hombre manso es un hombre que sabe controlar sus emociones, que si bien le afectan las circunstancias, se controla. ¿Cuál es lo opuesto a la mansedumbre? La locura, el enojo, la ira. ¿Cristo era un hombre manso? Era un hombre manso. Y era humilde de corazón. Sin embargo, escucha bien esto, se enojó con los judíos cuando ellos, ¿qué hacían? Negocio en el templo. Hacían negocio. ¿Qué es lo que hizo? Tomó el cinturón y les dio de látigo ¿a quiénes? ¿A los judíos? No, a las cosas. Dice que dio vuelta las cosas. Dice que fue un hombre manso, pero trató de hipócritas a los religiosos. ¿Qué es lo que les dijo? Sepulcros blanqueados, hipócritas. Dice la Biblia que era manso y reprendió a Pedro cuando le dijo: Señor, que no te pase esto a ti. Y lo reprendió. Ahora, ¿fue un hombre manso? Sí. Pero se dio el gusto, y escucha bien esto, de comportarse, y escucha bien esto, escúchalo bien, de forma insolente delante de Herodes. ¿Sabes por qué? Porque Herodes estaba feliz de que estaba Cristo ahí. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? No le contestó. Se quedó parado ahí. Una insolencia, que el rey te pregunte algo y tú no le contestes. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no le contestó? Porque había matado a su primo, Juan el Bautista.
Eso es un hombre manso, que sabe controlar sus emociones, que no avasalla. ¿Podríamos decirle que tuvo un enojo santo? Podríamos decir que sí. Pero escucha bien esto. Después de cada situación que Cristo estuvo donde, entre comillas, no fue tan manso, siempre hay una enseñanza. Siempre. Por lo tanto, nosotros debemos entender que debemos de ser santos. Santos. Santos y mansos. Aceptación mutua, soportándonos los unos a otros con paciencia. Y creo que esta es la parte más difícil de todas, porque tiene que ver con nuestras relaciones entre nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Porque todos nosotros tenemos diferentes agendas, todos nosotros tenemos diferentes prioridades, todos nosotros nos llevamos bien con este y con este, pero con este no tanto. Pero ¿sabes algo? Dice la Biblia que nosotros debemos soportándonos los unos con los otros con paciencia. Ahora, te voy a darte algunas claves para soportarnos. Número 1, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos unos con otros, ¿qué significa? Yo te deseo el bien a ti, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. ¿Cuánto nos alegramos nosotros cuando uno de nuestros hermanos arregló situación migratoria? ¿Cuánto nos lo arreglamos? Bien, estamos contentos, saltamos bien. Y después el hermano y la hermana va 2 veces al año a su tierra. ¿Qué decimos? Ay, ahora que tiene papeles, ¿ah? Mire cómo está, ¿no? No, bendición, no fuiste por 20 años, ahora anda todo lo que tú queráis. ¿Le está yendo bien su negocio? Bien. No sentir envidia. Siempre digo, si la envidia fuera tiña, andaríamos todos pelados. No, si me le va bien, qué bueno. Agarró un trabajo por mayor cantidad de dinero. Amén. Y eso es lo lindo. Desearnos el bien. Hermano, Dios te bendiga. Pero cuando yo diga Dios te bendiga, que sea de verdad. Dios te bendiga esta semana, que te vaya bien en todo lo que estás haciendo. Repito, los que tienen negocio. El que tiene negocio tiene que hacer dinero, generar negocios, buscar negocios, llamar por teléfono, hacer tratos. Y luego de eso, que pasan como 2 o 3 meses, concretar el negocio. ¿Sabe lo que significa eso? Mucho trabajo. Si le está yendo bien, es porque realmente estás trabajando mucho. Los que trabajan en fábrica, lo mismo. Que Dios te bendiga, que te dé fuerzas para poder trabajar en lo que estás haciendo. Fuerzas, trabajo, que se generen negocios. Te deseo lo mejor. Si te compraste una mejor casa, amén por eso. Nunca sentiré envidia. Por eso dice, antes sed benignos los unos con los otros. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No te hagas vanaglorioso, no te jactes. No seas como los pavos reales, no te jactes. No irrites a los demás. Tampoco envidia a los demás. Muy por el contrario. Mantén tu bajo perfil, honrando al Señor. Otro consejo, Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este es un consejo pastoral. Invierte tiempo
en tu paja y no en la de tu hermano. No andes siempre mirando lo de tu hermano. Si no es para algo bueno, quédate calladito, quédate calladita. Calladito, calladito te ves más bonito. ¿Por qué? Porque estamos para bendecir, ser benignos, ser mansos. ¿Sabes? Lo que hace la diferencia en todo esto, si tú buscas ahí en la Biblia, en Efesios, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros. La palabra paciencia simplemente en el original significa macrotiaris. ¿Qué es lo que significa? Significa es el espíritu que jamás se rinde, que soporta hasta el final, aún en tiempos de adversidad. La clave para poder ser santos, ser humildes, ser mansos, aprender a soportarse los unos a los otros y hacerlo con paciencia. Paciencia, paciencia. Me encanta ese término, pero me cuesta ejercitarlo en mi vida. Soy impaciente. Llame ya, ahora. ¿Te has dado cuenta? Años atrás, cuando Amazon no estaba, cuando recién Amazon estaba partiendo, se demoraba una semana en que te llegara un producto, a veces 10 días. Después apareció el Amazon Prime, que significa que pagas $13 por mes. ¿Y qué pasa? Te llega el siguiente día. Y si se demora 2 días, ¿qué dice? ¡Ah! ¡Qué tremendo! 2 días se va a demorar. Impacientes. Estamos acostumbrados al ya. Pero en la vida cristiana, la paciencia es una necesidad. Una necesidad. Debemos ser pacientes. Santiago habla acerca de esto. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Para entender este versículo, tienes que entender la vida de los profetas. Ninguno terminó bien, ninguno murió en buena vejez, a todos los mataron y al que no mataron, lo traspusieron. Elías. Ninguno de ellos terminaba bien. Jeremías, ¿cómo se le conoce? El profeta llorón. ¿Por qué? Por lamentaciones. Predicó más de 40 años. Nunca lo escucharon. ¿Pero qué hacían ellos? Daban a conocer el reino de Dios. Hablaban de los pecados de Israel. Para entender ese versículo, échale una mirada a los profetas y te vas a dar cuenta lo pacientes que fueron. Simplemente eso. No pague jamás mal por mal. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No pague mal por mal. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Querido, nosotros como hijos de Dios debemos entender esto, que la santidad es práctica. Sea humilde, sea manso, sopórtese y hágalo con paciencia. Cuando nosotros tenemos esos 3 fundamentos, más la paciencia, la vamos a lograr, la vamos a hacer. Antes de eso no. Y aplíquelo en todo orden de su vida. Aplíquelo en cada cosa que va a hacer, aplíquelo. Aplique el ser digno de un hijo de Dios, aplíquelo. ¿Quiere ser un digno hijo de Dios? Sea santo. ¿Cómo puedo ser santo? Simple, manténgase humilde, sopórtese el uno al otro, sea manso. Para concluir,
hemos entrado en el capítulo 4 a lo personal, lo que tiene que ver con nuestras relaciones con los otros. Pero para poder vivir en forma santa con el prójimo, tengo que estar dispuesto a aceptar lo primero, que es ser digno, no solo llevarlo, sino vivirlo. De lo contrario, somos cristianos nominales, cristianos de estadística, pero no reales. Hombres y mujeres que están dispuestos a vivir la verdadera santidad como la vivía Cristo. Estamos en un país donde es muy común encontrar al cristiano nominal. ¿Qué significa? El cristiano de estadística, el cristiano de generación en generación, el cristiano que, entre comillas, se traspasa la fe, pero que muchas veces no vive la fe. La generación nuestra, la generación latina, ustedes inmigrantes, yo inmigrante, somos una generación diferente, ¿sabía usted eso? Somos una generación que del catolicismo, muchos de nosotros, nos convertimos al cristianismo y no tenemos el background que tiene la iglesia americana y que tenemos la posibilidad, escucha bien esto, de que esta generación nueva que está naciendo, latina, primera generación de creyentes, número uno, fracase en el intento, número uno. Número dos, que crezca en la medida de lo posible. Eso es lo que lo puede pasar con nosotros. Pero para eso se necesita ser, escucha bien, ser digno de la vocación por la cual nosotros fuimos llamados. Vivir a Cristo y no solo llevarlo en una cruz, en una idea, en un pensamiento, sino que vivir a Cristo. Viva de esa forma, viva santamente, viva en humildad, viva en mansedumbre, viva soportándose y hágalo con paciencia. Y lo repito, y lo repito, y lo repito para que no se nos olvide, porque esa es la lección de hoy día. Y en estos dos versículos, quiero que te quede bien claro esto. Aprende a vivir la vocación por la cual fuiste llamado dignamente. Dignamente estar a la altura de Cristo. Ahí, a la altura de Él. Él allá arriba, yo acá abajo. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 14? Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento. O sea, ahí estoy, echándole ganas, todos los días, prosiguiendo la meta. Amén.